¿Todo bien, muchachos? Ya, a ver, tenemos un par de minutitos, ¿sí? Bueno, vamos empezando. Ya esta es nuestra última clase de esta primera unidad. ¿Ya? El tema que nos toca hoy es sobre qué es enzimas. ¿Ya? Primero, a ver, tengamos en cuenta que en toda reacción es necesaria la presencia de un catalizador. ¿Ya? O sea, pues, por ejemplo, tenemos una molécula A, se puede descomponer en una molécula B y una molécula C, o puede ser que una molécula A más una molécula B se convierta en lo que es una molécula C, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una reacción. Puede ser una reacción de descomposición o una reacción de síntesis, ¿sí? Entonces, generalmente, pues siempre en estas reacciones se necesita la presencia de un catalizador. Y estos catalizadores pueden ser de origen químico, de origen físico o de origen biológico, ¿ya? Por eso, por ejemplo, cuando nosotros mencionamos eh, la teoría sobre el origen de la vida, ¿no? ¿Cómo eran las condiciones en ese tiempo en el que pues, se comenzaron a formar las primeras biomoléculas, ¿no? ¿Se acuerdan? Había alta concentración de radiación, ¿no? Había relámpagos, ¿no? Entonces, esos actuaban como catalizadores, ¿sí? La elevada temperatura que había, ¿sí? Eso vendrían a ser lo que son catalizadores físicos. Había la presencia también de algunos ácidos, ¿no? Por ejemplo, el ácido sulfídrico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, que esos actuaban como catalizadores químicos, ¿sí? Entonces, esos catalizadores, ¿qué hacen? Solamente van a acelerar la reacción, ¿sí? Van a provocar
que este proceso de degradación o este proceso de síntesis se acelere. ¿Ya? Ahora, dentro de nuestras células, ¿no? O dentro de todos los organismos que existen, se dan estos procesos, ¿no? Se dan estas reacciones catalíticas, pero no se dan en las condiciones que se daban en ese tiempo, en los inicios del origen de la vida, porque esas condiciones no son las adecuadas para que pues pueda subsistir la vida. Entonces para ello ya participan lo que son los catalizadores biológicos, ¿sí? A estos catalizadores biológicos se denominan lo que son las enzimas, ¿sí? Donde pues, como saben, pues trabaja a temperaturas moderadas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, trabaja a temperatura de 35, 37 grados centígrados. En el caso de las plantas, trabaja a una temperatura de 20, 25 grados centígrados. ¿Sí? En el caso de los microorganismos ya es mucho más variable, dependiendo pues las características del microorganismo en cuestión. ¿Sí? Trabajan a valores de pH moderados, ¿no? Generalmente a valores de pH casi neutros, ¿no? Que puede ir de 6.5 a 8, ¿no? Pero hay enzimas que trabajan a valores de pH mucho más bajos, ¿no? Como por ejemplo pH de 2, 3, o pH mucho más elevados, como por ejemplo pH de 9, pH de 10, ¿sí? Ya cada una de estas enzimas ya tienen características ya propias, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces, hablamos un poquito de historia, ¿sí? Tengamos en cuenta que en un primer momento Luis Pasteur reconocía la presencia de estas enzimas, ¿sí? Reconocía la presencia de estas enzimas, pero no lo desligaba del organismo. O sea, necesariamente él pensaba que estas enzimas funcionaban dentro de la célula, ¿sí? No trabajaba de manera independiente. Posteriormente, pues, Edward Buchner logró aislar, ¿sí? A estas enzimas de forma cristalizada y se demostró, pues, que podía trabajar fuera de las células, ¿sí? Luego, el investigador Summer, ¿no? James Summer, logró, a partir del aislamiento y la cristalización de esta enzima, que en este caso es la ureasa, logró demostrar que estas enzimas son proteínas, ¿sí? Entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente, la mayoría de enzimas son de naturaleza proteica, ¿sí? La mayoría de enzimas son de naturaleza proteica. Pero hay otro grupo de enzimas, como ya hemos mencionado anteriormente, que son de naturaleza eh, ribonucleica, ¿no? Que está conformado por moléculas de ARN. Aquí tenemos lo que habíamos mencionado, los ribosimas, y tenemos lo que son los ribosomas, ¿sí? Específicamente lo que está conformado por ARN ribosómico, ¿sí? ARN ribosómico. Las ribosimas van a catalizar procesos, por ejemplo, de lo que es el splicing, proceso de corte y empalme del ARN mensajero, para pasarlo a su forma madura. Mientras que los ribosomas, en este caso pues el ARN ribosómico, va a favorecer o va a permitir lo que es la formación de los enlaces peptídicos para formar lo que son las proteínas, ¿sí? Esto con respecto a lo que es el ARN. Entonces, eh, tengamos en cuenta que esta enzima, ¿no? En este caso si hablamos de que son de naturaleza proteica, eh, tienen una estructura tridimensional, determinada pues por su secuencia primaria, ¿no? La configuración primaria, que adopta a su vez la configuración secundaria, y su configuración terciaria. Y si estuvieran compuestas por varias unidades, adopta la configuración cuaternaria. Entonces, sea cual sea la configuración de la enzima, ¿no? Terciaria, cuaternaria, estas van a tener un sitio por el cual se van a unir las moléculas, ¿ya? Se van a unir las moléculas, supongamos que tenemos nuestra enzima, ¿ya?
va a tener un sitio por el cual las moléculas en el cual se van a dar las reacciones se van a acoplar. Entonces, esta región por el cual se van a unir estas moléculas se denomina lo que es el sitio activo, ¿no? Entonces, toda esta región por donde va a ingresar lo que son esas moléculas se denomina lo que es el sitio activo. Y las moléculas, ¿ya? Las moléculas, ¿no?, que van a ingresar al sitio activo, a esto se denomina lo que es el sustrato. ¿Sí? Lo que está de verde vendría a ser la enzima y lo que está de azul vendría a ser lo que es el sustrato. ¿Ya? Tengamos en cuenta que siempre la enzima va a ser de mucho mayor tamaño que el sustrato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debido a los enlaces que vaya a formar esta proteína o esta enzima, va a adoptar una estructura de tal manera pues que el sustrato puede encajar en lo que es este sitio activo. Imagínense que la enzima sea mucho más pequeña, no va a poder adquirir esta forma tridimensional para que el sustrato pueda ingresar, ¿sí? Por eso pues siempre la enzima va a ser de mayor tamaño que el sustrato, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan las enzimas? Yo les dije, las enzimas solamente van a acelerar lo que es el proceso de reacción. No es que la enzima pues se modifique, o no va a ser que la enzima pues haga un proceso diferente a la que se vaya a esperar de la reacción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo actúan las enzimas? Actúan disminuyendo lo que es la energía de activación. Tengamos en cuenta nosotros, si tenemos por ejemplo el sustrato A, y tenemos por aquí lo que es el sustrato B, el producto B ya sería, ¿no? Cada uno de estas moléculas, cada uno de estos compuestos va a tener lo que es una determinada cantidad de energía, ¿sí? Como entonces, en este caso, como estamos observando, el compuesto A tiene mayor energía que el compuesto B. Para que la reacción pueda darse, ¿no?, para que A se convierta en B, no se da de manera espontánea. Tiene que haber una incorporación de energía, ¿sí? Tiene que haber una incorporación de energía para que A se convierta en B. Y como dije, pues, una energía que se vaya a incorporar no se da de manera espontánea, ¿ya? Entonces, aquí participan las enzimas. Las enzimas lo que van a hacer es disminuir, ¿sí? Disminuyen esta energía de activación. ¿Sí? Entonces, lo que está de rojo, la línea que está de rojo, debe ser la reacción sin enzima, y lo que está de verde debe ser la reacción con enzima. Disminuye lo que es la energía de activación. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Entonces, la enzima que vaya a participar puede actuar muchas veces sobre el sustrato. Se reutiliza, ¿ya? Se reutiliza. Pero ustedes dirán, entonces, ¿que las enzimas son inmortales? No, porque cuando ya deja de ocurrir la reacción, o cuando ya, pues, ya no es necesaria la participación de la enzima, esta enzima puede señalizarse. Se le incorpora algunas moléculas, ¿no?, como habíamos mencionado, por ejemplo, la semana pasada, cuando algunas proteínas, ¿no?, que se sintetizaron de manera anómala, o cuando unas proteínas ya cumplieron su función, ¿sí?, estas se marcan para que posteriormente sean degradadas, ¿no? Entonces, si en este caso la enzima ya cumplió su función, se marca para que sea degradada o bien por vía lisosomal, ¿se acuerdan?, o por bien vía de la ubiquitina, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí cómo es que se da esta unión eh, enzima-sustrato, ¿sí? Se propusieron dos modelos, ¿sí? Como observamos ahí, el modelo de llave cerradura y el modelo de ajuste inducido. Entonces, lo que corresponde a lo que es el modelo de llave cerradura, este modelo fue propuesto por Fisher, ¿sí?, indica pues que el sitio activo, ¿sí?, la forma que va a adquirir este sitio activo es el adecuado para que el sustrato pueda adherirse y pueda eh, encajar de manera correcta, de manera precisa, ¿sí?, como estamos viendo ahí. Como si fuera pues una llave
con su cerradura, ¿no? Si utilizamos una llave distinta, no va a poder abrir lo que es la cerradura, ¿no? Entonces, de manera similar, hace referencia a este modelo, ¿sí? Pero esto no explica, pues, cómo es que se da la catálisis. ¿Cómo es que el sustrato se convierte en producto? No lo explica. Entonces, posteriormente, otro investigador, en este caso Koshland, propuso lo que es el modelo de ajuste inducido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este modelo? Que pues el sitio activo, eh, la forma del sitio activo no es, no va a encajar perfectamente con lo que es el sustrato, ¿sí? No encaja perfectamente, pero sí facilita, ¿no? Tiene una región similar, ¿sí? Tiene una región similar para que este sustrato pueda adherirse. De tal manera que cuando logra unirse, genera una tensión en el sustrato. ¿Sí? Va generando una tensión para que posteriormente esta tensión generada por la enzima sobre el sustrato provoque lo que es la formación de los productos. ¿Sí? Tengamos en cuenta, como estamos hablando en este caso de proteína, está conformado por aminoácidos. ¿Sí? Toda la proteína está conformada por aminoácidos. ¿Sí? Tenemos aquí enzima. Y justo aquí lo que es el sitio activo va a tener una secuencia de aminoácidos específica, ¿sí? Una secuencia de aminoácidos específica. Pero ¿qué pasa cuando logra incorporarse lo que es el sustrato? Ya se incorpora el sustrato por aquí. Va a establecer uniones, va a establecer enlaces no covalentes. Y estos enlaces van a cambiar la interacción que pueda haber, ¿sí? En esta secuencia de aminoácidos. ¿Sí? Cambia la configuración. Por lo tanto, la disposición espacial también se modifica. ¿Sí? Se ve modificada esta disposición espacial generando o provocando que se genere una tensión sobre el sustrato, pudiendo provocar que se fragmente, ¿sí? Fragmente, o pudiendo provocar que se convierta en otro compuesto, ¿no? Para formar lo que es el producto. O si es que son dos moléculas, ¿no? Otra molécula no por aquí, se pueda formar a partir de estas dos moléculas un solo producto. ¿Sí? ¿Lo está captando? ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Imagen, estamos observando aquí una enzima, ¿no? La exoquinasa, que está conformada como vemos por dos unidades, ¿sí? Y la molécula de glucosa, que es de mucho menor tamaño. Lo que va a hacer esta exoquinasa es, le va a incorporar un grupo fosfato, lo que es esta glucosa. ¿Sí? Tenemos cuatro tipos de exoquinasa. Exoquinasa 1, exoquinasa 2, exoquinasa 3, exoquinasa 4. Van a realizar lo que es la misma reacción, ¿sí? Va a coger una molécula de glucosa, más ATP, para que se convierta en glucosa 6-fosfato más ADP. ¿Sí? Eso es lo que realiza esta enzima. Entonces, tenemos cuatro tipos de exoquinasa, cuatro tipos de estas enzimas, ¿ya? Que de manera general se denomina isoenzimas, ¿ya? Que vamos a mencionar más adelante. Así que vamos a ver más adelante qué significa una isoenzima. ¿Y por qué hay cuatro tipos? Porque cada uno de ellos tiene un diferente valor de Km, que también vamos a mencionar más adelante, que es Km, que está asociado con la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Sí? Ahora, algunas enzimas, ¿sí? Necesitan la participación de un grupo prostético o de un cofactor. ¿Sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando hablamos de proteínas, ¿no? Algunas de estas proteínas se asociaban con otro compuesto, ¿no? Con un grupo prostético para darle, pues,
una característica particular. Por ejemplo, si una proteína se unía a un grupo de azúcares, se formaba glucoproteína. Si una proteína se unía a un grupo cromógeno, formaba cromoproteínas, ¿no? Y así. En este caso igual, pero en este caso para las enzimas, este grupo prostético va a activar estas enzimas, ¿sí? Las va a activar. Tengamos en cuenta que no todas las enzimas necesitan de este grupo prostético, ¿sí? No necesitan de estos cofactores, ¿sí? Pero hay algunas que sí lo necesitan, ¿sí? Entonces, de este grupo prostético, de este cofactor, tenemos los tipos, ¿sí? Tenemos aquellas que necesitan iones metálicos, entonces este cofactor se denomina metaloenzimas. Mientras que las que necesitan un compuesto orgánico, ¿sí? Una molécula orgánica, se denomina, este grupo prostético se denomina coenzimas, ¿ya? Entonces, si es que esta enzima que necesita, ¿sí? Si esta enzima necesita lo que es este grupo prostético, cuando está sola, se denomina apoenzima, ¿sí? Cuando está sola. O sea, cuando se encuentra en su forma inactiva, se denomina apoenzima. Pero si esta apoenzima está asociada ya con su cofactor, está asociada con su grupo prostético, ya no se llama apoenzima, sino se denomina todo esto holoenzima, ¿sí? Que vendría a ser lo que es la forma activa ya de la enzima, ¿sí? Sería la holoenzima. Que muchas veces pues este grupo prostético, ¿no? Este cofactor puede encontrarse en lo que es en el sitio activo, pero también puede encontrarse fuera del sitio activo, ¿no? Puede estar, por ejemplo, por aquí, por ahí puede estar asociado, ¿no? No es necesario que esté en el sitio activo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de este, metaloenzimas, ¿sí? Metaloenzimas, ¿no? Aquí, como vemos colocado en esta imagen, pues, cofactor o grupo prostético vendría a ser lo que es o bien la metaloenzima, o bien la metaloenzima, o el compuesto orgánico denominado coenzima, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Entonces, si nosotros vemos aquí algunas metaloenzimas, ¿no? Como por ejemplo, necesitamos lo que es hierro, ¿sí? El hierro forma parte de distintas enzimas. Una que estamos ahí viendo, por ejemplo, es la citocromo oxidasa. Pero no es el único, ¿no? Hay otras enzimas que necesitan hierro, como por ejemplo, tenemos aquí lo que es la catalasa, ¿sí? Son por enzima que necesitan hierro, las peroxidasas, y lo que son los citocromos. No solamente la citocromo oxidasa, sino de manera general los citocromos. Necesitan hierro para que estas enzimas puedan ser activas, ¿no? Si hablamos del cobre, ¿sí? Vamos mencionando otras enzimas aquí. Por ejemplo, tenemos la tirosinasa, tenemos lo que es el ácido oxidasa que está figurando ahí, también la citocromo oxidasa. ¿Sí? Entonces, como estamos viendo, la citocromo oxidasa necesita tanto de lo que es hierro como cobre, ¿sí? Para su funcionamiento. El zinc, pues tenemos aquí lo que es, forma parte de lo que es la alcohol deshidrogenasa, pero también forma parte de lo que es eh, la anhidrasa carbónica. ¿Sí? Lo que es el manganeso, ¿sí? Aparte de esta enzima, forma parte de lo que es, por ejemplo,
el acetil CoA carboxilasa, forma parte de lo que es la desoxirribonucleasa. Bueno, y el cobalto, como estamos observando aquí, forma parte de lo que es la glutamato mutasa, el níquel, forma parte de la ureasa, el molibdeno forma parte de lo que es la santina oxidasa, ¿no? El vanadio y la nitrato reductasa, el selenio forma parte de la glutatión peroxidasa. Aquí nos faltó, por ejemplo, también el magnesio. Aquí el magnesio también participa, ¿sí? El magnesio. ¿De qué tipo de enzimas participa? Por ejemplo, de las enzimas, ¿no? Que utilizan ATP, ¿sí? Enzimas que utilizan ATP. Por ejemplo, lo que hemos mencionado hace ratito, ¿no? La exoquinasa. La exoquinasa. Esta exoquinasa, como utiliza ATP, va a requerir lo que es la presencia de magnesio y participan en conjunto, ¿no? Lo que es, por ejemplo, ATP unido con lo que es el magnesio. Entonces, esto vendrían a ser los metales, ¿no? Que son necesarios para, pues, lo que es el funcionamiento de estas enzimas que estamos mencionando aquí. Si hablamos de las coenzimas, ¿sí? De las coenzimas que son eh, compuestos orgánicos, la mayoría provienen de lo que son las vitaminas, específicamente de los que corresponden a lo que es el complejo B, ¿no? La vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, esas vitaminas, ¿ya? Acá están, por ejemplo, las vitaminas, ¿no? Y la forma activa en la cual van a actuar como coenzima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La tiamina. La tiamina no actúa de frente incorporándose a lo que es la enzima, sino que tiene que sufrir una modificación y se convierte en lo que es pirofosfatotamina, y esta pirofosfatotamina es la que se va a incorporar a lo que es la enzima, ¿no? En este caso a la apoenzima, para que se convierta en lo que es una holoenzima. Lo mismo sucede con las otras vitaminas, ¿eh? Esto es lo que les estaba mencionando. Entonces, a ver, no se fijen mucho de este punto de aquí, ¿sí? Grupo prostático se refiere pues tanto a la molécula orgánica como inorgánica, ¿sí? Usted esta clasificación lo va a encontrar de manera diferente, o sea, un libro puede decir una cosa, otro libro puede decir otra cosa, ¿sí? Estamos diciendo pues que grupo prostático o cofactor es lo mismo, ¿sí? Grupo prostático o cofactor. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo es que se denominan a estas enzimas? ¿No? Ah, primero que tenemos que tener en cuenta el sustrato. ¿Cuál va a ser el sustrato? ¿Sí? Y sobre ese sustrato se le da la terminación asa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Que estamos observando aquí, la ureasa. Ya nos está dando una idea sobre qué tipo de molécula va a actuar, ¿no? Por ejemplo, la ureasa va a actuar sobre la urea, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la tirosinasa, ¿no? Tenemos aquí la tirosinasa. ¿Sobre quién va a actuar? Sobre la tirosina. La amilasa. ¿Sobre quién actuará la amilasa? A ver, ¿alguna idea? La amilasa va a actuar sobre el almidón. ¿Sí? Sobre el almidón. Específicamente, bueno, nosotros habíamos mencionado almidón. El almidón está conformado por lo que es la amilosa y la amilopectina. La amilosa, que es una cadena lineal, mientras que la amilopectina, que vendría a ser una cadena ramificada. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta que las enzimas son específicas. Van a actuar sobre sustratos específicos y van a catalizar reacciones específicas. Entonces, usted se preguntará, ¿sobre cuál actúa? ¿Sobre la amilasa, sobre la amilosa o sobre la aminopectina? Actúa sobre las dos, pero
específicamente actúa rompiendo enlaces de tipo alfa 1,4. ¿Sí? No rompe los enlaces alfa 1,6 que están presentes en la amilopetina. ¿Sí? Se van acordando un poquito de la estructura de esta molécula, ¿no? Cuando hablamos sobre carbohidratos. ¿Sí? Pero tenemos otras enzimas que se les denomina, ¿no? O se les llama por la reacción que vayan a catalizar. ¿Sí? Por ejemplo, la deshidrogenasa. ¿Qué va a hacer las deshidrogenasas? ¿No? Va a quitar, va a remover lo que son hidrógenos. Tenemos otro, por ejemplo, lo que es la descarboxilasa. ¿Qué va a hacer? Va a remover moléculas de CO2. ¿Sí? Como digo, pues esto va a depender del nombre de la reacción que vayan a catalizar. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, una enzima aquí tenemos lo que es la lactato deshidrogenasa. ¿Sí? Lactato deshidrogenasa. ¿De dónde va a remover los hidrógenos? Del lactato, ¿no? ¿Sí? Para que quede un poquito claro. Pero hay algunas enzimas que tienen un nombre trivial, un nombre arbitrario, ¿sí? Ya no terminan en asa, ni tampoco pues se les nombra pues por la reacción que vayan a catalizar, sino pues tienen unos nombres que se les había colocado pues ya en el momento en que se descubrió y se han mantenido se mantienen actualmente con ese mismo nombre, ¿no? O se les conoce actualmente con ese nombre, como por ejemplo la tripsina, la pepsina, tenemos la tialina, la quimotripsina, ¿sí? Son nombres arbitrarios, son nombres comunes ya que por el cual se los conocen a estas enzimas. ¿Sí? Pero todas estas enzimas que hemos visto, ¿no? Aquellas que tienen su terminación asa, o aquellas pues, que se les denomina por la razón que van a localizar o por su nombre trivial, tienen un nombre sistemático. Y este nombre sistemático ha sido determinada por lo que es la Comisión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, que está conformada, como estamos observando aquí, por 4 números. ¿Sí? Antecedido por la palabra S, que significa pues comisión enzimática, y 4 números. El primer número corresponde a lo que es la clase, el segundo número corresponde a la subclase, el tercer número corresponde pues para lo que es la subclase, y el cuarto número corresponde pues para la posición en la que se encuentra esa enzima en esta subclase. ¿Sí? Por ejemplo, como estamos observando aquí, esta enzima, ¿no? Tiene esta denominación, ¿sí? Forma enzimática, pero el nombre común, como ya hemos mencionado, es la exogenasa. Entonces, como le dije, el primer número corresponde para lo que es la clase. ¿Sí? Y existen 6 clases de enzimas, son las que vamos a mencionar ahorita. ¿Sí? Son 6 clases de enzimas. Acá tenemos, ¿ya? Las oxidorructasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, isomerasas y las ligasas. Esas son las clases de enzimas. ¿Sí? Y cada una, como mencionamos, pues tiene su subclase, y esta subclase a su vez tiene su subclase. ¿Sí? Vamos a mencionar algunas nada más. Estas 6, vamos a mencionarlas todas, y dentro de ellas algunas de su subclase. Por ejemplo, aquí tenemos las oxidorreductasas. ¿Qué van a hacer las oxidorreductasas? Van a realizar o van a catalizar reacciones de oxidorreducción. ¿Sí? De oxidorreducción. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? La subclase de este grupo, las deshidrogenasas, como habíamos mencionado, ¿qué van a hacer? Las deshidrogenasas van a remover hidrógeno. ¿De quién? Del sustrato. ¿Sí? Entonces, a ver, el lactato, ¿no? Si hablamos de la enzima lactato deshidrogenasa, ¿sí? Si hablamos de la enzima lactato deshidrogenasa, el sustrato va a ser el lactato. ¿Sí? El sustrato va a ser el lactato. ¿Qué va a hacer? Se va a remover hidrógenos. Entonces, ¿qué hidrógenos específicamente?
Esto, ¿sí? ¿A dónde se va a transferir? Se va a transferir al NAT. En este caso, el NAT es el cofactor del enzima, ¿sí? El NAT es el cofactor del enzima. Entonces, este lactato, al perder estos hidrógenos, se convierte en lo que es piruvato. Y este NAT, ¿no?, pasa a denominarse lo que es un NAT reducido. Entonces, aquí, como estamos viendo, se está dando un proceso de óxido-reducción. El lactato se está oxidando y el NAT se está reduciendo. Pero aquí ustedes observan que, pues, esta doble flecha, ¿qué significa? Que este proceso es reversible, ¿no? Este proceso es reversible. Por lo tanto, si la dirección, si la dirección va, si la dirección va en este sentido, estamos hablando de deshidrogenasas, ¿ya? Si va en este sentido, denomina deshidrogenasa. Pero si va en el sentido contrario, ya se denomina lo que son reductasas, ¿correcto? Reductasas. Tenemos el otro grupo, las oxidasas, ¿sí? En este caso, las oxidasas corresponde, pues, donde el oxígeno, ¿sí?, el oxígeno va a actuar como aceptor de electrones, ¿no? El oxígeno molecular estamos hablando específicamente, ¿sí? Actúa como aceptor de electrones. Si hablamos de las oxigenasas, ¿qué van a hacer las oxigenasas? Las oxigenasas van a incorporar oxígeno. Oxígeno, ¿no? Entonces, de estas oxigenasas tenemos de dos tipos: las monooxigenasas y las dioxigenasas. Ya su nombre lo indica, ¿no? Monooxigenasas y las dioxigenasas. Si hablamos de las dioxigenasas, van a incorporar la molécula de oxígeno como tal, ¿sí?, como O2. O sea, van a incorporar dos átomos de oxígeno, ¿ya? ¿Sí? Como tal, así. Todo este oxígeno lo incorporan al sustrato. Eso es para las dioxigenasas. Pero en cambio, para las monooxigenasas solamente va a incorporar un átomo de oxígeno. ¿Qué pasa con el otro átomo de oxígeno? El otro átomo de oxígeno se une con hidrógeno para formar agua. ¿Sí? Para formar agua. Esa es la diferencia entre las monooxigenasas y las dioxigenasas. Si hablamos de lo que son las peroxidasas, aquí tenemos lo que es la participación de lo que es el peróxido de hidrógeno, ¿sí? El peróxido de hidrógeno va a actuar como oxidante, ¿no? El peróxido de hidrógeno va a oxidar el sustrato, para que posteriormente este peróxido de hidrógeno se va a convertir en agua, ¿sí? Entonces, estas subclases corresponden para lo que es las oxidorreductasas, ¿sí? La otra clase vendría a ser la transferasa. Ya su nombre lo indica, ya. Va a transferir un grupo de átomos, ¿no? Va a transferir, por ejemplo, va a transferir grupos amino, ¿sí? Va a transferir, por ejemplo, lo que son grupos carboxilo, va a transferir lo que son grupos carbonilo, ¿sí? Grupos carbonilo, va a transferir grupos metilo, ¿sí? Va a transferir grupos fosforilo, ¿sí? Y así, otros grupos funcionales estamos hablando, ¿sí? Aquí están, ¿no? Grupo glucosilo, que en este caso va a transferir lo que es azúcares, ¿sí? Por ejemplo, puede transferir glucosa, galactosa, ¿no? Dependiendo la enzima. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo, ¿no? Estamos viendo una aminotransferasa, ¿no? Aminotransferasa. Específicamente lo que es aspartato aminotransferasa.
decimos, la aspartato aminotransferasa. ¿Qué va a hacer? Va a transferir un grupo amino. El glutamato, como sabemos, es un aminoácido, ¿no? A glutamato o ácido glutámico. Es un aminoácido. Entonces va a transferir lo que es un grupo amino a esta otra molécula, que es el oxalacetato. Entonces, este glutamato, al perder el grupo amino, se convierte en lo que es alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Y este oxalacetato, al recibir el grupo amino, se convierte en lo que es el aspartato. ¿Sí? Está transfiriendo solamente. Transfiere lo que es un grupo funcional. En este caso, lo que es el grupo amino. ¿No? Bueno, las subclases aquí dependiendo pues, de qué grupo va a transferir, ¿no? Grupos acilos, grupos aldehídos, grupos carbonados, dependiendo del grupo que vaya a transferir. La otra clase de enzimas tenemos las hidrolasas, ¿sí? Las hidrolasas. Las hidrolasas significa que van a provocar la ruptura de una molécula, pero con la participación de agua. ¿Sí? Entonces, como estamos observando ahí, van a romper enlaces de tipo carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre y oxígeno-fósforo. ¿Sí? Pero tengan en cuenta con la participación de agua. Ejemplos de enzimas. A ver. Tenemos, por ejemplo, una que está en la figura, la ureasa, ¿sí? Donde va a actuar sobre la urea, ¿no? Como estamos mencionando, va a haber la participación de agua, va a provocar la hidrólisis y se va a producir CO2 más dos moléculas de amoníaco. Otras enzimas que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la acetil colinesterasa. Otra enzima tenemos, por ejemplo, la ribonucleasa. Otra enzima tenemos, por ejemplo, lo que es la arginasa. Ya pues estamos dándonos cuenta sobre cuál es su sustrato, ¿no? Por ejemplo, la acetilcolinesterasa, ¿sobre quién va a actuar? Sobre la acetilcolina. La ribonucleasa, ¿sobre quién va a actuar? Sobre los ribonucleótidos. La arginasa, ¿sobre quién va a actuar? Sobre la arginina. Vamos a ver el ejemplo de la arginina, ¿sí? La arginina, ¿no? Con participación de agua por acción de la enzima arginasa, va a provocar el desdoblamiento pues, de la arginina, ¿no? ¿Y en qué se va a convertir esto? Esto lo va a convertir en lo que es urea más ornitina. Toda esta reacción catalizada por lo que es la arginasa. Vamos viendo la otra clase. Acá está. Las subclases de lo que es las hidrolasas. Y la otra clase viene a ser las liasas. ¿Qué van a hacer las liasas? Van a romper enlaces también. Pero, a diferencia de las hidrolasas, aquí no participa lo que es el agua. ¿Sí? No participa lo que es el agua. Entonces van a romper enlaces de tipo carbono-carbono, carbono-azufre y carbono-nitrógeno. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, las descarboxilasas aquí. Tenemos, por ejemplo, las deshidratasas. Tenemos, por ejemplo, lo que son las aldolasas. Entonces, ¿qué va a hacer la descarboxilasa? Va a remover CO2. ¿Sí? La descarboxilasa va a remover CO2. La deshidratasa, ¿qué va a hacer? Va a remover agua. ¿Sí? Mientras que las aldolasas va a fragmentar a la molécula. Por ejemplo, aquí estamos viendo uno, la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Sí? Como sabemos, la fructosa es una molécula de 6 carbonos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre esta estructura? ¿No? Es una molécula de 6 carbonos. Por lo tanto, la aldolasa lo va a fragmentar en dos moléculas de 3 carbonos cada uno. Uno
vendría a ser lo que es la dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Y la otra molécula sería el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Entonces, de esta manera es que va a fragmentar esta molécula, ¿ya? Y como estamos viendo también aquí, marcar, ¿no? Este es un proceso reversible, lo como estamos viendo ahí, ¿correcto? Entonces, cuando va en este sentido, estamos hablando de una reacción de degradación, ¿sí? Una reacción de fragmentación. Entonces ahí sí corresponde en la denominación, pues, liasa, ¿sí? ¿No? Como por ejemplo descarboxilasa, deshidrasa, como estamos viendo ahí. Pero si va en el sentido contrario, a la enzima ya no se denomina liasa, sino se le denomina sintasa, ¿sí? O sea, una reacción de síntesis, ¿no? Es una sintasa, ¿ya? Tengan en cuenta eso, ¿no? Estas son las subclases de ese grupo. El quinto grupo vendría a ser las isomerasas. Las isomerasas lo que van a hacer es interconvertir isómeros de cualquier tipo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, de los isómeros de los azúcares, ¿no? De los monosacáridos, ¿no? Tenía configuración D, configuración L. Si hablamos, por ejemplo, no me acuerdo si puse mi diapositiva esa vez, sobre glucosa, galactosa eh, y la manosa. Esos son isómeros también, ¿sí? Esos son isómeros. Específicamente son enantiómeros, ¿ya? Entonces, interconvierte isómeros de cualquier tipo, como por ejemplo de isómeros ópticos, geométricos o de posición. Entonces, dependiendo de la reacción que vayan a catalizar, estas isomerasas se denominan epimerasas, se denominan racemasas, se denominan cis o trans isomerasas. ¿Ya? A ver, ¿no? Por ejemplo, una epimerasa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando la glucosa, por ejemplo, la glucosa se convierte en lo que es galactosa, o cuando la glucosa se convierte en manosa. Si verifican ustedes, si después ustedes lo revisan, se van a dar cuenta que glucosa y galactosa solamente se van a diferenciar por la posición de un OH. Lo mismo sucede entre glucosa y manosa. La diferencia está en la posición de un grupo OH. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos de ácidos grasos? ¿No? Cis trans. ¿No? Cuando cambia esa configuración de cis a trans o de trans a cis, entonces está participando en lo que es una isomerasa. Un ejemplo, aquí estamos observando lo que es la triosa fosfoisomerasa. ¿Sí? Triosa fosfoisomerasa. Si se dan cuenta, ¿no? Acá tenemos la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído de fosfato. Vamos viendo lo que es esta dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Tiene, por ejemplo, 3 carbonos. El gliceraldehído también tiene 3 carbonos. Tiene la dihidroxiacetona fosfato tiene 3 oxígenos, el gliceraldehído de fosfato también tiene 3 oxígenos. La dihidroxiacetona fosfato tiene, a ver, tiene 5 hidrógenos, aquí el gliceraldehído de fosfato también tiene 5 hidrógenos. Esta molécula tiene un grupo fosfato, la otra molécula también tiene un grupo fosfato. O sea, tiene los mismos elementos, la misma cantidad, lo que está variando ahí solamente es la disposición, ¿sí? Solamente es la disposición espacial de esta molécula, ¿sí? Ya, por ejemplo, acá hay otra, ¿no? La fosfoglucosa isomerasa, ¿no? Donde la glucosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato, solamente por la disposición de sus moléculas, nada más. En la última clase de esta enzima tenemos a las ligasas, ¿sí? Ligasas.
También en este caso van a promover una reacción de síntesis. ¿Sí? Reacción de síntesis. ¿Dónde hemos visto también reacción de síntesis? En las liasas. ¿Correcto? Cuando vamos retrocediendo, aquí en las liasas. ¿No? Cuando se descomponía, estamos hablando de una liasa, pero cuando permitía la síntesis, ¿no? O sea, cuando la reacción iba en sentido contrario, encima se denominaba sintasa, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con esta ligasa? Aquí hay participación o hay gasto de energía. Se va a gastar lo que es un nucleósido trifosfatado, ¿sí? Se va a gastar o bien ATP o bien GTP, ¿sí? O bien ATP o bien GTP. Y otra diferencia con el caso de las liasas, ¿no? Las liasas cuando es de síntesis se denomina sintasa. En el caso de las ligasas no se denomina sintasa, sino se denomina sintetasa, ¿sí? Un ejemplo, aquí estamos viendo la piruvato carboxilasa, ¿no? ¿Qué va a hacer la piruvato carboxilasa? Va a coger piruvato más CO2 y lo va a convertir en oxalacetato. Aquí, como ven, hay gasto de energía. Este ATP solamente está participando para que la energía aprovechada o almacenada en esta molécula permita la síntesis de estas dos moléculas para formar lo que es oxalacetato. ¿Ya? Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, lo que es la glutamina sintetasa. Glutamina sintetasa. A esta glutamina sintetasa también se le llama lo que es glutamato, amoníaco y gas, ¿no? Como ven, pues tiene dos nombres, igual va a realizar la misma reacción. ¿Y qué va a hacer? Ya su nombre lo indica, ¿no? Que a partir del glutamato, más amoníaco, se va a producir la glutamina o ácido glutámico. No, la glutamina, ¿sí? La glutamina. Ácido glutámico es el glutamato. El glutamato o ácido glutámico más amoníaco se va a producir glutamina. Pero tener en cuenta que aquí tiene que haber incorporación de ATP, ¿sí? Se gasta ATP para que se pueda producir esta reacción. Entonces, esas son las 6 clases de enzimas, ¿no? Cada una con su subclase. Ahora, tengamos en cuenta, las enzimas se van a sintetizar en el interior de la célula, ¿ya? Igual cuando vimos la clase pasada sobre la síntesis de enzimas, ¿no? Hay algunas que se van a sintetizar en el citoplasma y hay otras que se van a sintetizar en lo que es el retículo plasmático rugoso. Y ya sabemos, pues, si es que se sintetiza en un lugar, cuál va a ser su destino, y si se sintetiza en otro lugar, también sabemos cuál va a ser su destino. Por ejemplo, aquellas enzimas que van a ser sintetizadas a nivel del citoplasma, ¿cuál va a ser su destino? El mismo citoplasma. Por ejemplo, ahí van a participar enzimas eh, necesarias para lo que es la glucólisis, ¿sí? Pero si tenemos enzimas, por ejemplo, que se sintetizan a nivel del retículo endoplasmático rugoso, también, ¿cuál va a ser su destino? En este caso puede ser los lisosomas, ¿no? Que en este caso van a conformar las enzimas del pool de las hidrolasas. ¿Y el otro destino cuál era? Fuera de la célula, ¿no? Esas enzimas que se van a sintetizar también pueden ser exportadas o secretadas fuera de la célula. Y si son secretadas fuera de la célula, pueden irse a lo que es el plasma o suero. ¿Eh? Es por eso que a nivel sanguíneo también tenemos distintas enzimas, ¿eh? Que van a también realizar múltiples funciones. Entonces, aquí ya podemos ir hablando un poquito de lo que son las isoenzimas, ¿no? Lo que se había mencionado hace ratito sobre las isoenzimas. Las isoenzimas vendrían a ser enzimas que van a catalizar la misma reacción, ¿ya?
enzimas que van a catalizar la misma reacción. Por lo tanto, van a tener el mismo sustrato. ¿Cuál es la diferencia? Su secuencia de aminoácidos. ¿Sí? La secuencia de aminoácidos. ¿Sí? Van a variar ligeramente lo que es su secuencia de aminoácidos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos mencionando algunas isoenzimas. Tenemos, por ejemplo, la creatina quinasa. ¿Okay? Tenemos la lactato, vamos escribiendo lo completo, ¿no? Tenemos lo que es la lactato deshidrogenasa. Tenemos, por ejemplo, lo que son las transaminasas. Tenemos, por ejemplo, lo que es la fosfatasa alcalina. Tenemos la amilasa. Son isoenzimas. ¿Y por qué es importante? Porque me permite evaluar algún daño, ¿no?, que pueda tener la persona. Tengamos en cuenta que estas enzimas se encuentran de manera normal lo que es en el suelo, en el plasma, pero cuando comienza a aumentar la concentración de estas enzimas ya nos está indicando un daño. Pero ¿cómo podríamos saberlo? Fácil. En el caso, por ejemplo, de la creatina quinasa, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la isoquinasa? Que había isoquinasa 1, isoquinasa 2, 3 y 4. O sea, en conjunto son isoenzimas, van a catalizar la misma reacción, van a tener el mismo sustrato, pero su secuencia de aminoácidos va a ser distinta. Lo mismo ocurre con la creatina quinasa. En este caso tenemos 3 tipos de creatina quinasa. Ya vamos a mencionarlo. Entonces, de la creatina quinasa, ¿sí? Tenemos aquella que es la creatina quinasa MM, la creatina quinasa MB y la creatina quinasa BB. ¿Eh? Por ejemplo, esta creatina quinasa se localiza en lo que son los músculos esqueléticos. La creatina quinasa MB, esto se localiza, por ejemplo, en lo que son los músculos del corazón. Y la creatina quinasa BB se localiza en lo que son el tejido cerebral, ¿no? Tejido cerebral. Entonces, cuando aumente la concentración de estas enzimas, tenemos que ver de cuál es. Y ya podemos asociar a qué tipo de órgano o tejido está afectando. ¿Okay? Lo mismo en el caso de la lactato deshidrogenasa. Tenemos varios tipos de lactato deshidrogenasa. Lactato deshidrogenasa 1, lactato deshidrogenasa 2, 3, 4 y el 5. También cada uno de ellos se localiza en órganos o tejidos específicos. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa 1 se encuentra a nivel del corazón y en los glóbulos rojos. ¿Sí? La lactato deshidrogenasa 2 se encuentra en lo que son los glóbulos blancos, se encuentra en lo que es el corazón y se encuentran también los glóbulos rojos. Pero se encuentra en menor cantidad, en menor concentración que en el caso de la lactato deshidrogenasa 1. ¿Sí? La lactato deshidrogenasa 3 se localiza en lo que es tejido pulmonar. La lactato deshidrogenasa 4 se encuentra a nivel de lo que son glóbulos blancos, lo que son los riñones, y a nivel de lo que es el páncreas. La lactato deshidrogenasa 5 se encuentra en lo que es hígado y músculo. ¿Ya? De las transaminasas. De las transaminasas tenemos, por ejemplo, la ACT y la ASP. AST. ¿No? ALT. ¿Sí? ¿Qué significa? El AST significa aspartato aminotransferasa y ALT significa alanina aminotransferasa. ¿Sí? Si hablamos a nivel del hígado, tengamos en cuenta que en el hígado es donde se sintetizan mayor cantidad de este tipo de enzimas, ¿sí? Estas aminotransferasas.
Pero tengamos en cuenta una cosita. A ver, la alanina aminotransferasa se sintetiza a nivel de lo que es, o se encuentra a nivel del citoplasma, en los hepatocitos, mientras que el aspartato aminotransferasa se localiza en el citoplasma, pero también se localiza a nivel de las mitocondrias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo van siguiendo? Entonces, por ejemplo, ya, teniendo en cuenta eso, van a evaluar el daño o la gravedad del daño que puede ocurrir a nivel del hígado. Por ejemplo, si la cantidad o la concentración de alanina aminotransferasa es elevada, pero la concentración de aspartato aminotransferasa está normal. ¿Qué quiere decir? El daño es moderado. El daño solamente puede haber ocurrido a nivel de lo que es membrana celular de este tipo de células, por el cual ha escapado la alanina aminotransferasa. Pero ¿qué pasa si hay un aumento de los dos? Significa que el daño es más grave. Ha sido tan grave que ha permitido la ruptura de los organelos, en este caso la ruptura de mitocondrias, provocando que la aspartato aminotransferasa también aumente. ¿Ya? Si hablamos de la fosfatasa alcalina, también es un poco inespecífica porque primero se encuentra en las membranas celulares, ¿no?, de algunos órganos, como por ejemplo a nivel del hueso, se encuentra a nivel del intestino delgado, a nivel del hígado, a nivel de la placenta, se encuentra, ¿sí? Pero es inespecífica, ¿sí? Porque no se puede determinar a qué tipo de órgano o tejido pertenece. Si hablamos de la amilasa, ahí sí, tenemos la amilasa P y la amilasa S, que corresponde a lo que es la amilasa pancreática y la amilasa salival. ¿Sí? La amilasa pancreática y la amilasa salival. La que interesa vendría a ser la amilasa pancreática. Porque en caso de pancreatitis, esta tiende a aumentar, pues, ¿no? Cuando hay daño en el páncreas, cuando hay cáncer de páncreas, por ejemplo, también, esta comienza a aumentar. ¿Ya? Vamos, continuamos. Entonces, como le dije, a nivel plasmático hay un montón de enzimas, ¿no?, que van a realizar distintas actividades. Esto ya lo he mencionado. Ya. Tenemos otras enzimas denominadas proenzimas, ¿no? Pero estas proenzimas se van a sintetizar eh, en forma inactiva, ¿sí? En forma inactiva. Que posteriormente por un proceso de hidrólisis, ¿sí?, por un proceso de fragmentación, se activan. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, eh, de la pepsina, ¿sí?, de la tripsina. Tripsina, tripsina, la quimotripsina. Tenemos la elastasa, como les decimos. Entonces, cuando comienzan a sintetizar estas enzimas, no se sintetizan así como estamos observando aquí. Por ejemplo, la pepsina se sintetiza en forma de propepsina. El otro igual, ¿no? Protripsina. Proquimotripsina. Y la otra forma de proelastasa. Como vemos, son enzimas digestivas. ¿Ya? Son enzimas digestivas. Porque, ¿qué pasaría si es que estas enzimas se comienzan a sintetizar en su forma activa? Pudieran actuar sobre las proteínas degradándolas en el interior de la célula. Pero eso no ocurre. Porque una vez que se sintetizan, son secretadas, ¿sí?, en el espacio extracelular, y dependiendo del pH, se activan, ¿no? Entonces, por ejemplo, les dije,
Tenemos aquí la forma de la enzima, ¿no? La proenzima. Y lo estamos dibujando de manera lineal, pero saben que ustedes esta que tiende a, a enrollar, ¿no? Aquí su forma tridimensional. Entonces aquí estamos hablando de la proenzima, la forma inactiva. Y por acción del pH, por ejemplo, en el caso de la propepsina, se fragmenta. El corte ocurre aquí, en este punto. Entonces solamente me va a quedar la región del... Entonces ya se activa y se convierte en lo que es la pepsina, que es la vendría a ser la forma activa del enzima, ¿correcto? A estos proenzimas también se le conoce con el nombre de zimógenos. Zimógenos, ¿sí? También reciben ese nombre. Entonces puede ser por acción del pH, ¿no? Esta fragmentación, o puede ser por acción de otra enzima, ¿no? En este caso una proteasa. Propepsina o pepsinógeno es lo mismo, ¿ya? Las enzimas ya hablamos. Ya. Vamos viendo sobre lo que es la actividad enzimática. Ya vamos viendo la actividad enzimática. ¿Cómo se evalúa la actividad enzimática? ¿Cómo se evalúa? Entonces, habíamos visto nosotros, ¿no? Supongamos, a partir del sustrato A, se puede producir lo que es el producto B. Entonces, la actividad enzimática se evalúa determinando la cantidad de producto formado o la cantidad de sustrato consumido en un tiempo determinado. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se lo han entendido? Entonces, para ver la actividad de una enzima, yo evalúo o bien la cantidad de producto formado o la cantidad de sustrato consumido en una unidad de tiempo. ¿Para qué me sirve esto? Porque van a haber algunos factores que van a modificar lo que es la actividad enzimática. Los factores son los que estamos observando ahí. Tenemos lo que es la concentración de sustrato, la concentración de enzima, el pH y la temperatura. ¿Sí? Son factores que van a modificar lo que es la actividad de una enzima. Y vamos viendo cada una de ellas. En este caso, vamos a hablar sobre la concentración de sustrato. ¿Sí? La concentración de sustrato. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, nosotros tenemos una determinada cantidad de enzimas, ¿sí? En este caso, en este sistema, la concentración de la enzima es constante, ¿sí? La concentración de la enzima es constante. Por ejemplo, ¿no? A este nivel tenemos, como ejemplo, ¿no? Una enzima, dos enzimas, tres enzimas, ¿no? Cuatro enzimas, y así. Entonces, la velocidad de la reacción va a ir, va a estar siendo determinada por la concentración del sustrato. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos añadiendo un sustrato, una molécula de sustrato, para interactuar con una enzima y se va dando la reacción. Tenemos dos moléculas de sustrato, va reaccionando con otra molécula de enzima. Y así va aumentando. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que conforme vayamos aumentando la concentración, de sustrato, la velocidad de reacción, como vemos, va aumentando. ¿Sí? Conforme vayamos aumentando la concentración de sustrato, la velocidad de reacción va aumentando.
Entonces, a este tipo de reacción se denomina reacción de primer orden. ¿Por qué? Porque esta reacción va de forma proporcional con la concentración del sustrato. ¿Qué significa? Que conforme aumenta la concentración del sustrato, la velocidad de reacción va aumentando. Pero ¿qué pasa si nosotros seguimos aumentando la concentración de sustrato? ¿Qué pasa? Va a haber un momento en que las moléculas de enzima, las enzimas, se van a saturar. ¿Sí? Por ejemplo, le dije, tenemos un sustrato, reacciona con una enzima, pero tenemos más enzimas libres. Vamos añadiendo más sustrato, van reaccionando con las otras enzimas que se encuentran libres. Pero si agregamos una cantidad saturada de sustrato, estas van a reaccionar con lo que son todas las enzimas. Tengamos en cuenta, les había dicho que la concentración de enzima se va a mantener constante. Entonces va a haber un momento en que todas las enzimas van a estar ocupadas. ¿Sí? Todas las enzimas van a estar ocupadas. Por lo tanto, por más que yo le agregue más y más sustrato, la velocidad ya no va a poder aumentar más porque todas las enzimas están saturadas. Se tiene que esperar a que estas enzimas realicen su reacción para que puedan utilizar otro sustrato. Pero igual, la velocidad ya no va a aumentar más. ¿Sí? Entonces, a este punto donde pues la actividad es máxima, denominamos pues la velocidad máxima de la reacción. ¿Sí? La velocidad máxima. Y cuando llega a este punto, estamos hablando de una reacción de orden cero. ¿Sí? Reacción de orden cero. La reacción de primer orden correspondía pues a que la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de sustrato. Pero la reacción de orden cero correspondía a pues que la velocidad de reacción ya es independiente de la concentración de sustrato. Ya no puede aumentar más. ¿Sí lo van entendiendo? Ahora, teóricamente, ¿sí? Teóricamente, la velocidad máxima solo se alcanza a eh, a una concentración infinita del sustrato. La curva, como estamos observando en la imagen, la curva nunca llega a tocar lo que es la línea horizontal correspondiente a lo que es la velocidad máxima, no lo llega a tocar. Entonces, para establecer una relación entre la velocidad inicial y la velocidad inicial, ¿no? Puede ser a cualquier punto de esta línea, ¿no? Para establecer una relación entre lo que es la velocidad inicial y la concentración de sustrato, unos investigadores, ¿no? Llamados Michaelis, ¿sí? Son dos investigadores, propusieron una fórmula, ¿sí? Para poder determinar lo que es la velocidad inicial de una reacción. Y tengamos en cuenta que esta velocidad inicial va a depender de la enzima, ¿sí? La fórmula es la siguiente. Velocidad inicial es igual a lo que es la velocidad máxima por la concentración de sustrato, ¿sí? Entre la Km más la concentración de sustrato. Entonces, estos investigadores introdujeron un nuevo término, que es la Km, ¿no? Lo que les había mencionado hace ratito, la Km. Donde la Km determina lo que es la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Sí? Determina la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos escribiendo de nuevo la fórmula. Entonces, velocidad inicial es igual a lo que es la velocidad máxima por la concentración de sustrato entre
la Km más la concentración de sustrato. ¿No? Entonces, a ver, como le dije, esta fórmula sirve para determinar lo que es la velocidad inicial de reacción. Y propusieron que, por ejemplo, cuando la Km, ¿sí? Cuando la Km, tengamos en cuenta que cada enzima tiene su propio valor de Km, ¿sí? Cada enzima tiene su propio valor de Km. Entonces, cuando la Km es igual a lo que es la concentración de sustrato, ¿no? Supongamos aquí la Km es igual a la concentración de sustrato, vamos a tener la siguiente fórmula, ¿ya? Solamente vamos a reemplazar, ¿ya? Velocidad inicial es igual a lo que es la velocidad máxima por la concentración de sustrato entre, como dije, aquí vamos a reemplazar Km, lo vamos a reemplazar por concentración de sustrato. Entonces, concentración de sustrato más concentración de sustrato, tendríamos 2 concentración de sustrato. Aquí simplificamos y nos va a quedar que la velocidad inicial, ¿sí?, es igual a lo que es la velocidad máxima entre 2. Entonces, en otros términos, cuando la concentración cuando la Km es igual a la concentración de sustrato, significa que la velocidad inicial es igual a velocidad máxima media de esa enzima, ¿sí? Eso es lo que quisieron demostrar lo que es estos investigadores, ¿sí? Porque se puede evaluar lo que es la velocidad máxima, ¿sí? Se puede evaluar la velocidad máxima de reacción saturándolo con sustrato y vemos pues cuánto producto se va generando por unidad de tiempo, ¿sí? Pero a veces para determinar la velocidad inicial es un poquito complicado, entonces para eso determinaron esta fórmula, ¿sí? Determinaron esta fórmula teniendo en cuenta lo que es la concentración de sustrato, ¿sí? Tenemos el otro factor, ¿no?, que altera la actividad enzimática, tenemos la concentración de enzima. En el caso anterior era concentración de sustrato, aquí vamos viendo lo que es concentración de enzima. Aquí estamos hablando de una concentración de sustrato saturada, ¿sí? Tengamos en cuenta que la concentración de sustrato es saturada, ¿sí? Entonces significa que por acá tenemos sustrato, 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 ¿ya? Saturada, alta cantidad de sustrato. Entonces aquí lo que va a variar es la concentración de enzima, ¿sí? Lo que va a variar va a ser la concentración de enzima. Entonces, conforme vayamos añadiendo enzima, ¿sí?, la enzima va a ir interactuando con un sustrato, vamos a ir añadiendo más enzima, va interactuando con otro sustrato. Entonces, conforme vayamos añadiendo enzima, nos vamos dando cuenta que la actividad enzimática va aumentando de manera lineal, ¿sí? De manera lineal. ¿Ya? A mayor concentración de enzima, mayor actividad enzimática. Es lo que nos dice esta figura. Pero tengamos en cuenta que esta reacción no debe ir más allá de que el sustrato se consuma en un 20%. ¿Sí? O sea, si es que supongamos, hemos añadido 1000 gramos de sustrato, por ejemplo, ¿sí?, la reacción no debe ir más allá. ¿Cuánto dije? 1000 gramos, ¿no? 1000 gramos de sustrato. Entonces, la reacción no debe ir más allá de haber consumido, por ejemplo, 200 gramos. ¿Sí? Más allá no debe ir. ¿Sí? Algunos textos incluso mencionan hasta 5%, no debe ir más allá del 5%, pero se acepta hasta el 20% de haberse consumido sustrato. ¿Sí? Claro, hay que tener en cuenta que para esta reacción el pH y la temperatura tienen que estar constantes. ¿Sí? Como dije, pH casi neutro y la temperatura 35-37 grados centígrados. El otro factor que modifica la actividad enzimática es el pH. ¿Sí? El pH.
Nosotros habíamos mencionado que el pH está determinado por la concentración de protones, ¿no? De hidrogeniones, ¿sí? Por la presencia de estos hidrogeniones. Y les había mencionado también que o bien mayor cantidad de hidrogeniones o menor cantidad de hidrogeniones, que en este caso está regulado por lo que es el pH, ¿no? A un pH ácido o un pH básico, va a alterar lo que es la configuración de una proteína. ¿Sí? ¿Qué va a alterar? Los enlaces no covalentes, ¿no? Los enlaces iónicos, los enlaces de Van der Waals, ¿sí? Los enlaces, las interacciones hidrofóbicas, todo eso se va a ver alterado por la actividad enzimática. Entonces, yo les había dicho, tenemos aquí una enzima, ¿sí? Tenemos aquí su sitio activo, y el sitio activo está determinado por una secuencia de aminoácidos. Entonces, si es que ya varía el pH, ¿sí? Si varía el pH, la estructura de la proteína cambia. ¿Y esto qué significa? Que el sitio activo también va a cambiar, ¿no? Entonces supongamos que lo que estaba en esa forma, supongamos que se vuelve esta forma. Entonces el sustrato ya no encaja y pierde su actividad enzimática. Es por eso que algunas enzimas actúan a un pH determinado. Generalmente es un pH casi neutro, ¿sí? Un pH casi neutro. ¿Ya? Entonces, como estamos viendo en esta figura, ¿no? Este, por ejemplo, corresponde a un pH ácido, pH, por ejemplo, de 1, ¿sí? Y aquí tenemos un pH, por ejemplo, de 14. Entonces, conforme va aumentando el pH, la actividad enzimática va aumentando hasta que llega a un pH de 7, ¿no? pH neutral, donde la actividad enzimática pues es óptima, ¿sí? A un pH neutro, la actividad de pH es óptima. Pero igual, el pH sigue aumentando, ¿no? 8, 9, entonces nuevamente la actividad enzimática comienza a disminuir. Yo le dije, hay algunas enzimas que actúan a un pH ácido y otras enzimas que actúan a un pH básico. Por ejemplo, la pepsina actúa a un pH ácido. Por ejemplo, tenemos lo que es la quimotripsina, actúa a un pH básico, ¿no? Eso es porque su estructura terciaria o cuaternaria ya está adaptada a esas condiciones de pH, ¿no? A esos valores de pH. El otro era la temperatura. Este es el ejemplo de las enzimas, ¿no? Ya. El otro factor era la temperatura, ¿sí? Igual, si nosotros hablamos de temperaturas bajas, ¿no? Temperaturas, por ejemplo, de 0, 5 grados, 10 grados centígrados, esto va a tener un efecto sobre la proteína, ¿no? Sobre la enzima. ¿Qué va a provocar? Compactación, ¿sí? Lo que va a generar es compactación de esta enzima. Entonces tenemos la enzima aquí, tenemos igual su sitio activo, por aquí su secuencia de aminoácidos, pero por esta baja temperatura se tiende a compactar, ¿sí? Se tienden a unir más los, los aminoácidos, entonces ya tenemos una estructura más o menos de esta manera, que no es igual a la anterior, ¿no? Porque sus enlaces se compactaron, ¿no? Las uniones entre sus eh, moléculas se han compactado, por lo tanto el sustrato ya no va a encajar, entonces va disminuyendo su actividad enzimática. Pero conforme va aumentando la temperatura, eh, los enlaces, ¿no? Se van volviendo normales, va adquiriendo su forma característica de esta enzima y va adquiriendo su actividad enzimática adecuada. Pero igual, cuando sobrepasa esta temperatura óptima en la cual la actividad enzimática es máxima, cuando sobrepasa esta temperatura, entonces, ¿qué pasa con los enlaces no covalentes que forman la estructura cuaternaria, terciaria o secundaria de la proteína? Se rompen esos enlaces no covalentes, ¿no? Los enlaces covalentes, los enlaces peptídicos no se rompen. Lo que se rompen son los enlaces no covalentes. Entonces igual la enzima pierde su forma por esa ruptura de esos enlaces no covalentes. Entonces la actividad enzimática también va disminuyendo, ¿sí? Entonces la temperatura óptima de una enzima va a depender del organismo en cuestión.
¿Sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros, la temperatura óptima, ¿cuánto es? 35, 37 grados centígrados. Esa es la temperatura óptima aquí. Es por eso, por ejemplo, cuando a nosotros nos da fiebre, ¿no? Llegamos a temperatura de 40, 41, 42 grados, ¿qué pasa con las proteínas? Se comienzan a desnaturalizar. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos morimos porque estas enzimas pues dejan de cumplir su función. ¿Sí? Ahora, a nivel de las plantas, por ejemplo, le dije, ¿no? A nivel de las plantas. Su temperatura óptima para el funcionamiento de esas enzimas va a ser de 25, 20, 25 grados centígrados. Tenemos algunas bacterias que su temperatura óptima de crecimiento es baja, ¿no? Por ejemplo, 5 grados centígrados, entonces aquí estaría su temperatura óptima. Tenemos organismos termófilos, ¿no? Que crecen a temperaturas altas. Por ejemplo, aquí la temperatura óptima para esos organismos sería este, eh, 60, 70 grados centígrados, ¿no? Entonces, esta temperatura óptima, al igual que el pH, va a depender de los organismos en cuestión. ¿Sí? Esto es lo que habíamos hablado, ¿no? Cómo actúa la enzima, ¿no? Disminuyendo lo que es la energía de activación. Esta es la ecuación también que hemos hablado. Ah, ya, el significado de la KM, ¿no? Habíamos nosotros mencionado sobre la KM, ¿no? Donde en este punto, aquí, esta KM corresponde para la concentración de sustrato, ¿correcto? Entonces, cuando la KM, ¿sí? Cuando la KM es más baja, significa que tiene mayor afinidad por el sustrato. Y cuando la concentración o cuando el valor de la KM es más alto, su afinidad es menor. Es por eso que cuando hablamos de las isoenzimas, ¿no? Tenemos distintas isoenzimas con distinto valor de KM, ¿no? Entonces, aquella isoenzima que presenta valor de KM tiene mayor afinidad por el sustrato. Significa pues que la reacción lo va a realizar con mayor rapidez. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo. Tenemos eh, enzima A y tenemos enzima B, ¿ya? Por ejemplo, esto es por ejemplo, ¿ya? Tenga un valor de KM de 0.1 y la otra que tenga un valor de KM de 0.8, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién va a tener? Ambos eh, van a actuar sobre el mismo sustrato. Supongamos que el sustrato sea la glucosa. ¿Cuál de ellos va a tener mayor afinidad? La enzima A, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo que su actividad enzimática va a ser más rápida? Porque se va a necesitar menor cantidad de sustrato, ¿sí? Menor cantidad de sustrato para que la reacción se dé. Cosa que no sucede con la enzima B, porque se va a necesitar mayor cantidad de sustrato para que pueda incorporarse a lo que es el sitio activo y pueda realizarse la reacción. ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte? Bueno, la afinidad de la enzima por el sustrato. Ahora, de la ocasión que les dije, ¿no? De la ocasión que les di hace rato, tenemos, ¿no? Velocidad inicial es igual a velocidad máxima por la concentración de sustrato entre la Km más concentración de sustrato. ¿Sí? Eh, a veces nosotros queremos determinar, no sale una enzima nueva, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con plantas, con microorganismos o con otro tipo de células y descubrimos una nueva enzima. Queremos descubrir o conocer cuál es la Km de esa enzima o queremos determinar cuál es la velocidad inicial. Entonces, a veces esta fórmula como que no nos da mucha ayuda. Entonces utilizamos una fórmula que proviene de esta.
que se denomina pues la fórmula de Lineweaver-Burke, ¿no? Por ahí, ahí está, Lineweaver-Burke, ¿sí? Y corresponde pues a una gráfica de doble recíproca, así vamos a ver cómo nos sale, ¿ya? Como dice, de doble recíprocas, entonces toda esta fórmula lo tenemos que invertir, ¿sí? Esta fórmula lo tenemos que invertir. Entonces, vamos a colocar 1 sobre la velocidad inicial, ¿sí? Va a ser igual. Esto también lo invertimos, ¿no? Entonces aquí encima ponemos Km más concentración de sustrato sobre, ¿sí?, la velocidad máxima por la concentración de sustrato. Entonces, ¿qué hemos hecho? Solamente hemos invertido la fórmula, ¿sí? Y de aquí deriva el resto. Vamos a continuar, ¿sí? Entonces, esto es igual. Entonces, aquí vamos a colocar Km entre velocidad máxima por la concentración de sustrato, ¿ya? Más concentración de sustrato entre lo que es la velocidad máxima por la concentración de sustrato. ¿Sí? Es lo mismo, solamente estamos desdoblando la ecuación, ¿correcto? Sigamos. Esto es igual, ¿ya? Km entre, ¿sí?, la velocidad máxima por 1 sobre lo que es la concentración de sustrato. ¿Sí? Solamente estamos desdoblando la ecuación, ¿sí? Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Todo esto proviene de esta ecuación de aquí, ¿sí? Solamente le hemos desdoblado. ¿Sí? Continuemos. Más, aquí lo que vamos a hacer es simplificar, ¿no? Se va esto, y nos va a quedar lo siguiente. 1 sobre la velocidad máxima, ¿no? 1 sobre la velocidad máxima. Entonces, esta ecuación, ¿no? 1 sobre la velocidad inicial es igual a Km entre la velocidad máxima por 1 sobre la concentración de sustrato más 1 sobre la velocidad máxima. ¿A qué se parece? A una recta, ¿no? Donde, por ejemplo, esto es M, ¿no? Es la pendiente, este es X, este es Y nos va a dar una recta, ¿sí? Tener en cuenta esto. Y esto lo vamos a observar aquí. Entonces, aquí está M, ¿sí? Vamos a ver. Esto es M, que es la pendiente, ¿sí? Acá está la recta que se ha trazado. Tenemos lo que es el valor de X y el valor de Y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos nuestro experimento, ¿sí? Hacemos nuestro experimento. Vamos determinando lo que es la concentración de sustrato, vamos viendo, ¿no?, añadiendo tal concentración de sustrato, vamos evaluando lo que es la actividad enzimática, y vamos colocándolo en el plano, ¿no? Por ejemplo, sale un punto por aquí, otro punto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y lo que hacemos es trazar la recta, ¿no? De acuerdo a los puntos que nos ha salido, trazamos la recta, ¿no? Y donde caiga, no, cayó aquí. Entonces determinamos cuál es el valor de la KM, ¿sí? Determinamos el valor de la KM.
¿sí? Esto ya no se utiliza, pero se sigue estudiando, ¿sí? Ya, entonces, tenemos algunos compuestos que tienden a inhibir la acción de la enzima, ¿sí? Entonces tenemos inhibidores irreversibles y tenemos inhibidores reversibles. Tengamos en cuenta que los inhibidores irreversibles, ¿sí? Primero, los irreversibles van a establecer un enlace covalente con la enzima, ¿sí? El inhibidor se une de manera covalente a la enzima, perdiendo su efecto ya. Entonces la enzima se vuelve inutilizable. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos lo que es, en el caso de los organofosforados, ¿no? Algunos insecticidas, por ejemplo, ¿no? Que están hechos a base de organofosforados, ¿no? Estos se unen a la enzima, en este caso se puede unir a lo que es la acetilcolinesterasa. Entonces, como se unió de manera covalente, entonces su separación no se puede dar y la enzima se queda inutilizable. Entonces, como saben la importancia de esta enzima, entonces la persona se puede intoxicar, ¿sí? La persona que está expuesta a estos insecticidas se intoxica por la inactividad de esta enzima y puede morir, ¿sí? Y los otros serían los inhibidores reversibles, donde la unión entre lo que es inhibidor enzima se da por enlaces no covalentes, ¿sí? Enlaces no covalentes, donde la enzima se puede separar del inhibidor. Y tenemos tres tipos de inhibición reversible, ¿no? Competitiva, no competitiva y acompetitiva, ¿sí? Competitiva, no competitiva y acompetitiva. Vamos viendo la competitiva. Tenemos aquí la enzima, ¿sí? Tenemos la enzima. Tenemos, por ejemplo, aquí lo que es el sustrato. Y tenemos, por ejemplo, por aquí lo que es el inhibidor. Tengamos en cuenta que el inhibidor es semejante estructuralmente a lo que es el sustrato. Por lo tanto, el inhibidor se puede incorporar a lo que es el sitio activo. Por lo tanto, como aquí va a estar el inhibidor, el sustrato ya no puede ingresar y no se da la reacción. Entonces, ¿qué se ve alterado ahí? Tengamos en cuenta la afinidad, ¿correcto? La afinidad por la enzima sustrato se va modificando ahí. Por lo tanto, si hablamos de la KM para este tipo de inhibidor aumenta o disminuye para esta enzima. ¿Qué dirán ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿El AKM, por acción de este inhibidor, aumenta o disminuye? Aumenta, ¿sí? Porque habíamos dicho que la KM me indica la afinidad enzima-sustrato. Por lo tanto, si la KM es menor, va a tener mayor afinidad. Y si la KM es mayor, tiene menos afinidad. Por lo tanto, lo que va a provocar este inhibidor es que la KM aumente, ¿sí? La KM tiende a aumentar. Pero la actividad enzimática se va a mantener, ¿sí? En este caso, la velocidad máxima que pueda tener esta enzima no se va a modificar, porque el sitio activo está intacto, ¿sí? Tengamos en cuenta esto. Entonces, como le dije, es un proceso reversible. Cuando aumentamos la concentración de sustrato, ¿sí? Cuando aumenta la concentración de sustrato, entonces este sustrato desplaza, ¿sí? Al inhibidor. Lo desplaza y va a ingresar el sustrato. No hay problema, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá tenemos, en algunas bacterias, ¿sí? Algunas bacterias sintetizan lo que es ácido fólico, ¿sí? Nosotros no podemos sintetizar ácido fólico, ¿sí? Pero el ácido fólico se sintetiza a partir de una serie de moléculas. Una de ellas es el ácido para-aminobenzoico, ¿sí? El ácido fólico se sintetiza a partir del ácido para-aminobenzoico, ¿sí? Con otras moléculas, ¿sí? No es la única que participa en la síntesis, pero aquí estamos
mencionando esta de aquí, el ácido para aminoácidos. ¿Por qué? Porque tenemos un antibiótico, en este caso la sulfonamida, ¿sí? La sulfonamida es semejante estructuralmente a este ácido paraminobenzoico. Entonces, cuando nosotros le damos a la bacteria sulfonamida, la enzima que va a sintetizar lo que este ácido es este ácido fólico, que no coge pava, sino coge sulfonamida y deja de sintetizar ácido fólico. Por lo tanto, pues la bacteria, como necesita de ácido fólico y ya no puede sintetizarlo, muere. ¿Sí? Vamos a la inhibición no competitiva. La inhibición no competitiva. Tenemos aquí la enzima. ¿Sí? Ya tenemos su sitio activo. El inhibidor, ¿sí? El inhibidor se puede asociar o bien en el sitio activo o fuera de este. Sea cual sea el sitio de unión de este inhibidor, lo que va a provocar es un cambio en la configuración. ¿Sí? Cambia la configuración de lo que es el sitio activo. Por lo tanto, de lo que era así, ahora es así. Y por lo tanto, el sustrato, ¿no? El sustrato que pueda estar por aquí, ya no va a poder encajar. ¿Sí? Ya no encaja en el sitio activo. Entonces aquí la KM no se ve modificada. ¿Sí? La KM, la afinidad, va a seguir siendo la misma. Pero lo que sí se va a modificar va a ser la actividad enzimática, ¿no? Porque ya se vio modificado este sitio activo. Entonces, en este caso, la velocidad máxima disminuye, ¿no? La velocidad máxima disminuye. Y en este caso de los inhibidores A competitivos se unen en un sitio distinto también del sitio activo y tienden a modificar tanto lo que es la KM como la velocidad máxima. ¿Sí? Entonces vamos repasando. En la inhibición competitiva, lo que se ve modificado es la KM. En la inhibición no competitiva, lo que se ve modificado es la velocidad máxima. Mientras que en lo que es la inhibición A competitiva, se ve modificado lo que es la KM y la velocidad máxima. ¿Ya? Y esto se visualizaría mejor en lo que es en las gráficas. ¿Sí? En las gráficas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un inhibidor reversible competitivo. ¿Sí? Competitivo. Vamos viendo, aquí se visualiza mejor en lo que es el gráfico de dobles recíprocas, ¿no? Entonces, la línea azul corresponde a lo que es sin inhibidor, la línea roja con inhibidor. Entonces, mira, ambas líneas, ¿sí? Ambas líneas siguen en el mismo punto de lo que es la velocidad máxima. La velocidad máxima no varía, pero, miren, la línea azul tiene un valor de km y la línea roja tiene otro valor de km. Como estamos en la forma inversa, ¿no? 1 sobre la km, pero en sentido negativo, significa que con la línea roja, la km es más alta, ¿sí? Por lo tanto, la enzima va a tener menor afinidad por el sustrato. Claro, por el sustrato, ¿sí? Este sería el inhibidor no competitivo, ¿sí? Como vemos, línea azul no hay inhibidor, línea roja hay inhibidor. La KM se mantiene igual, no hay variación de la KM, no hay variación de lo que es la afinidad. Pero lo que sí varía es la velocidad máxima. ¿Sí? Eso es lo que se ve alterado. Esto ustedes lo van a comprender más en bioquímica, ¿sí? Ahí la emisión A competitiva, ¿no? Entonces, estamos viendo.
hay alteración tanto de lo que es la KM, ¿no? Entonces la KM se ve alterada, pero la velocidad máxima también se ve alterada, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Ya, a ver. Preguntas respecto a este punto. Algo que quieran participar, no sé. Entonces vamos pasando lista, ¿ya? Avanto Díaz, Presente. ¿ya? Acedo Pereira, Presente. Alba Méndez, Presente. Bejarano Pérez, Presente. Blas Robles, Presente. Carrasco Parks, Presente. Carrasco Guipuzcoa, Presente. Castro Vizosa, Presente. Charcafe Kens, Presente, profesor. Chía Uribe, Presente. Coral Salvador, Presente, profesor. Delgado Medina, Presente. Gil Cruz, Presente. González Maguiña, Presente. Huerta Guerrero, Presente, profesor. ¿ya? Lucero Solís, Presente. Mauricio Hoyos, Presente, profesor. Montalbán Cortijo, Presente. Moreno Ángeles, Presente. Moreno Lara, Presente. Pinto Gil, Presente. Quesada Reyes, Presente. Quiroz Viera, no hay Quiroz Viera, Rodríguez Castillo, Presente, profesor. Tapeño Ibero, Presente. Zabaleta Reyes, Presente. no hay Quiroz Viera, ¿no? Bueno. Entonces, si es que no hay alguna pregunta, nos vemos o nos comunicamos el miércoles. ¿Sí? Para el primer grupo, ya hay que conectarnos 3:30, ¿ya? 3:30, pues, voy a ver algún percance. ¿Ya? Con el segundo grupo sí a las 5. ¿No? ¿Algo que quieran participar? ¿Algo que quieran opinar? No sé, ¿alguna pregunta? Profesor, Sí. disculpe, el examen de la próxima semana va a ser a través de la plataforma de Moodle del campus, Sí, ¿verdad? sí, ahí va a ser un examen virtual. Eh, y dígame, sobre las exposiciones también va a venir en lo que es en tema del No, examen, ¿no? no, Solamente teoría. solamente lo que hacemos aquí en la parte teórica. Ay, listo, profesor, gracias. Ya, ya, pues, muchachos, si no hay nada más que decir, entonces nos estamos comunicando el miércoles, ¿sí? Cuídense, tengan un buen día. Hasta luego.